Muy bienvenidos nuevamente a una cápsula más de ideología tributaria, comentando las ideas tributarias. Pues bien, como hemos venido platicando en cápsulas anteriores, nosotros tenemos por aquí una definición muy interesante, donde nos dice que la ciencia del derecho es una ciencia del espíritu. Cuestiones viejas y nuevas se discuten en contextos legales y jurisprudenciales, se le podría añadir. Antiguos, textos reformados y textos para reformar en la misma. En consecuencia, no hay contradicción entre ciencia y praxis. Y eso, por cierto, hay que decírselo a todos los estudiantes desde el primer año, en la primera explicación del método para la solución del caso. La ciencia del derecho es una ciencia del espíritu. En efecto, podemos decirlo que así es, pero también es en el ámbito tributario tenemos que considerar y ver la buena fe. La buena fe nos dice Amelia González Méndez en su libro Buena Fe y Derecho Tributario, para reforzar la idea de la independencia normativa del derecho financiero, se ha puesto distancia con el resto del ordenamiento jurídico, confundiendo en ocasiones autonomía con autosuficiencia. Nos explicaremos por qué el intérprete tributario no ha aprendido las teorías y profundizando en los lugares donde se construía la ciencia del derecho. Veremos enseguida una opinión de Ferreiro. Llámese doctrina civil, administrativa, procesal o penal, y por qué ha tendido a minusvalorar los conocimientos que aportan el derecho romano, la historia del derecho o, lo que en este punto y hora parece más grave, la filosofía del derecho. A lo que al respecto señala Ferreiro: de un lado, el jurista debe examinar la corrección de las normas que regulan cada institución a la luz de la teoría general del derecho. El derecho tributario ha centrado en demasía su atención en la exégesis pura y simple de un derecho positivo cada vez más intrincado, inabarcable y confuso, sin utilizar en el grado debido las enseñanzas de una ciencia jurídica multisecular. De otro lado, el trabajo del especialista en derecho tributario debe trascender el análisis normativo para centrarse en la adecuación de cada técnica organizativa a los fines para los que fue creado y el ámbito constitucional en el que ha de utilizarse. Esto lo publica Ferreiro en Reflexiones sobre el Derecho Tributario y Técnica Jurídica. Es muy interesante lo que nos dice Ferreiro, así también como lo que nos señala la doctora Amelia González Méndez, que a la postre Hernández Gil también opina y dice: el derecho es inseparable de la idea de justicia e incluso de su sentimiento. El saber de los juristas no alcanza la perfección de otros saberes, como el matemático o el físico, y carece de las posibilidades de descubrimiento sorprendente, pero, en cambio, tiene una extraordinaria grandeza moral y social, por cuanto versa de manera directa sobre el bien de los hombres y de los pueblos. Bien, entre lo que nos dice la maestra, la doctora Amelia González Méndez, Ferreiro, en un momento dado, y Hernández Gil, centramos la idea básica de lo que viene siendo el derecho tributario. Algo justo, basado en la moral. Entonces no debemos de permitir que no se aplique esa justicia en lo que viene siendo el aspecto tributario. Y para terminar, comentaré lo siguiente. Debe hacerse el intento de bucear en categorías
y conceptos jurídicos que, por relacionarse íntimamente con la buena fe, puedan dar la medida de su capacidad para rendir un mejor servicio al derecho tributario. Principios generales de derecho, culpabilidad, error, presunción de inocencia y otros. Ello solo ha sido posible buscando los desarrollos doctrinales allí donde se encuentran, sea en el campo del derecho privado o en la esfera del derecho público, tarea que se ha tenido siempre presente por la idea presidida de que el derecho se construye desde una ética inspirada por la realidad social. Veremos en próximas cápsulas de esta ideología tributaria, veremos pues amplitud en el ámbito de la doctrina de lo que debe de ser y debemos de conocer en el derecho tributario. No podemos permitir que el derecho tributario se salga de estas fases que nos dicen estos especialistas, estos estudiosos, estos investigadores del derecho, en especial del derecho tributario, en donde tenemos que considerar y que ver que el derecho está basado en esa moral, está basado en hechos económicos, en una realidad, pero invariablemente debe de ser puesto en una justicia. El derecho tributario debe de estar invariablemente dentro de lo que es la justicia tributaria. En próxima cápsula veremos y empezaríamos a hablar en ámbito de la doctrina las categorías tributarias, cuáles son estas, en qué consisten, etcétera, etcétera. Y de ahí iremos partiendo para ver la institución jurídica de lo que son las contribuciones, de lo que son los impuestos. Veremos las fuentes del derecho tributario, principalmente, lógico, y el hecho imponible, las obligaciones y derechos de los contribuyentes, así también como obligaciones y derechos que pueden tener las autoridades exactoras, la autoridad que representa al Estado, el Estado que ha puesto estos impuestos y que nos los ha impuesto. Tengan ustedes un feliz día, llénense de paz y seguiremos en comunicación en una próxima cápsula de ideología tributaria. Muchas gracias.